Se puede estudiar un tema de muy diferentes maneras: lecturas, conciertos, conferencias, viajes, entrevistas, conversaciones. Interesarse desde diferentes ángulos nos enriquece y nos entusiasma. Los podcasts llamados teotemas reflejan nuestro interés por temas concretos. Hoy empezamos una serie sobre las beguinas. Escuchamos a Inma Calderón, mujer multifacética, licenciada en clásicas y en teología. Ella misma se define como nómada, teóloga de la arena y aspirante a poeta. Hoy nos habla de la estructura y la espiritualidad del movimiento de las beguinas, sobre el origen de su nombre y su relación con la sociedad y la Iglesia. Teotemas, series de podcast sobre temas que nos interesan y que trabajamos en la Colegiata Cielo en la Tierra. Ya vimos en el anterior podcast cómo la Edad Media no es ni mucho menos ese periodo oscuro, uniforme, homogéneo, incluso aburrido que nos han querido contar, sino que más bien al contrario. Estábamos ante una etapa muy dinámica, muy cambiante y en la que, como decíamos, se pusieron las bases de mucho de lo que hoy somos. Pues bien, tenemos que ver que precisamente en esta etapa entre los siglos XI y XIV, se produjeron en las sociedades europeas una serie de cambios que afectaron tanto a la economía como a la sociedad y a la cultura. Estos cambios, evidentemente, llevaron consigo una nueva vivencia de la espiritualidad. Laicos y laicas empezaron a tomar una importancia capital en este proceso de cambio espiritual, ya que serían quienes se opondrían a la estructura eclesial y quienes denunciarían los vicios del clero y el alejamiento de la jerarquía de los auténticos valores evangélicos en su ansia de riquezas y de poder terrenal. Por lo tanto, podemos decir que en estos siglos los seglares pasarán a tener un protagonismo fundamental en oposición al estamento clerical. En este proceso de ruptura con lo establecido, para las mujeres supuso un cambio doble y un esfuerzo también doble, porque tuvieron que llevarlo a cabo en tanto que laicas, pero sobre todo como mujeres. Y no podemos olvidar que todo lo femenino era considerado secundario, débil, defectuoso. La mujer era vista como un ser inferior intelectual y moralmente, pero también, por supuesto, en lo espiritual. Era un ser poco dotado e incluso con una naturaleza física deficiente, el famoso mas occasionatus del que hablaba la escolástica. De ahí de que se pudiera considerar casi como una excepción, a veces muy mal vista por ser bastante varonil, aquellas mujeres que conseguían alcanzar una espiritualidad elevada. Pero ya vemos que, y vamos a ver que esto era la visión que tenía esta sociedad patriarcal de la mujer y lo femenino, pero en absoluto era la realidad. Había muchas más mujeres de las que siempre nos hemos imaginado que alcanzaron grandes cimas y grandes cotas de espiritualidad. Muchas mujeres estuvieron presentes en estos movimientos de renovación y llegaron incluso a poder definir una espiritualidad propia y a vivirla y a expresarla, lo que era más difícil todavía, al margen de lo canónicamente establecido por la Iglesia Católica. En este contexto es en el que hemos de situar a las beguinas. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué significa esta palabra, cuál es el origen del nombre beguina, de dónde viene.
Lo cierto es que no está muy claro y hay diversas hipótesis sobre el origen de esta palabra. Algunos dicen que la palabra beguinas es por Lambert Lebègue, que era un sacerdote de Lieja que fue acusado de herejía en el siglo XII. Se trataba de un sacerdote muy crítico con la Iglesia que fundó una iglesia y un claustro para viudas y huérfanos de los cruzados. Algunos dicen que de este sacerdote Lambert Lebègue viene la palabra beguina. Otros, por el contrario, lo hacen derivar de begen, que en flamenco antiguo significa orar. Y de ahí vendría de begen, beguinas. Hay un tercer grupo que habla de Vega. Vega era el patrón de Nivel. Y ahí en Nivel hay una traducción un poco dudosa que sitúa ahí en Nivel el primer beguinato, pero esto no está tampoco nada claro. Otros, por último, dicen que simplemente la palabra beguina se refiere al color de las vestimentas, al beige, que era el color de las vestimentas de estas mujeres. Bien, sea como fuera de dónde viene el origen de esta palabra, lo primero que tenemos que tener claro es que las beguinas no fundaron ninguna institución. No se trata de ningún instituto religioso reglado, sino más bien es un movimiento de carácter espiritual que nace en el siglo XII en Centroeuropa, más concretamente en Flandes, y de ahí, de Flandes, se va a extender de norte a sur. Se trataba de mujeres de todo el espectro social, cuyo deseo era llevar una vida espiritual de contemplación, de estudio y de acción social. Pero esta vida que estas mujeres querían llevar no querían hacerlo de manera reglada ni en obediencia a la jerarquía eclesiástica, que era como socialmente estaba aceptado y como no era nada nuevo, ya existía. El monacato femenino existía de muy antiguo, sino que estas mujeres lo querían hacer de una manera independiente y libre y dentro del contexto urbano, es decir, no retirarse a monasterios a las afueras y además en total relación con el resto de la sociedad con la que colaboraban de distintas maneras. Ya podía ser con el consejo espiritual, con la enseñanza y también con la atención a los sectores más marginales y desfavorecidos, como eran los enfermos, los huérfanos, los mendigos o incluso los presos y condenados. Por tanto, podemos decir que las beguinas no eran monjas, no estaban enclaustradas ni pertenecían a ninguna orden reglada. No crearon, hemos dicho, instituciones religiosas, sino que formaron un movimiento original que las situó más allá del modelo social vigente, ese modelo binario y patriarcal, y que las llevó a vivir de manera libre, con total independencia y fuera del control masculino, ya sea del control del padre, del marido o del obispo. Aunque sabemos que algunas de estas beguinas iban por libre, estaban solas, eran más bien un perfil dentro de la ciudad, pero de ermitañas dentro de la ciudad, lo cierto es que la gran mayoría no vivió independiente y sola, sino que se congregaban en los llamados beguinatos, que en España recibieron el nombre de beaterios. Cada beguinato era independiente y se organizaba a su manera. En realidad lo que eran un espacio donde vivía una comunidad femenina que elegía de manera completamente democrática y por un tiempo determinado a una superiora, a la que llamaban Grand Dame. Esta superiora era la encargada de coordinar al grupo, pero no tenía poder sobre él, y sus tareas eran meramente de coordinación y organización, no tenía poder. Las beguinas vivían de manera austera, estaban dedicadas a la contemplación espiritual, al estudio y a la acción social. Pero no aceptaban ni donativos ni limosnas de nadie,
por lo tanto tenían que trabajar para sustentarse. Y los bienes que tenían normalmente procedían o bien de lo que cada una llevaba cuando entraba libremente en el beguinato, que podía proceder de una herencia o de un trabajo anterior, y del trabajo manual que cuando estaban en el beguinato realizaban. Algunas eran tejedoras, otras eran copistas, otras trabajaban en los pequeños gremios e industrias que habían en las ciudades, pero todas se sustentaban con su trabajo. Como eran tan libres, pues es evidente que no tenían votos ni tenían obligación de permanecer por vida en el beguinato, ya que lo mismo que se habían acercado libremente, podían marcharse cuando quisieran, nada más que con el trámite, evidentemente, eran educadas de despedirse de las demás. Pero no tenían que pedir permiso ni a la superiora ni a nadie para abandonar el beguinato. Era una decisión personal que podían tomar y solamente se les pedía, evidentemente, que se despidieran de la comunidad. ¿Y cómo era la espiritualidad de las beguinas? Lo primero que hay que decir es que era una espiritualidad libre, sin intermediarios, sin mediaciones, de contacto directo entre ellas y la divinidad. En esta relación espiritual, la palabra tenía mucha importancia, tanto la comunicación en el seno de la comunidad, el comentario, la comunicación espiritual, pero también hacia el exterior en forma de enseñanza y de predicación. Por eso las beguinas daban suma importancia al estudio y a la formación para poder ellas mismas interpretar las escrituras sin tener que recurrir a nadie más y elaborar su propia vivencia espiritual. De ahí que entre las beguinas encontremos a grandes escritoras, a autoras de poesía mística y a escritoras de tratados espirituales, siempre escritos en lengua vernácula. También eran compositoras de música y artistas de las diversas artes plásticas. Al mismo tiempo, se trataba de una espiritualidad muy encarnada, una espiritualidad de la corporalidad, del cuerpo, del amado, del beso de Dios, el beso que inunda el alma, pero inunda el ser entero de la persona. Si me lo permitís, era una espiritualidad muy erótica, en el sentido que tiene el erotismo de amor, de entrega, de sentir, de sentimiento amoroso. Las beguinas tenían, por lo tanto, si era una espiritualidad encarnada, también se encarnaba en la realidad social y concretamente en la realidad social de los más necesitados. De ahí que sus casas, sus beguinatos, estuvieran en las ciudades, no en medio del campo, y además cercanas a hospitales o bien en las murallas y también en los presidios, es decir, en las zonas donde había más necesidad. Trabajaban con enfermos y moribundos a los que atendían física y espiritualmente en las tareas que normalmente nadie quería realizar, como era, por ejemplo, el cuidado de los leprosos e incluso la sepultura de condenados a muerte en un ejercicio de compasión y misericordia. También en los beguinatos daban asilo y alimento a mendigos como expresión de solidaridad y se preocupaban, importante, de la educación de las niñas sin recursos. Como es evidente, por su libertad, por su independencia y también por su formación, siempre se las consideró sospechosas. ¿Cómo no iba a ser sospechosa una mujer libre, una mujer formada y una mujer independiente? Si lo es ahora, no lo iba a hacer en la Edad Media. En las iglesias, la iglesia no las veía con buenos ojos. No veía ni siquiera a los movimientos de laicos varones, como iba a ver también a los de laicos mujeres.
proclamaban una espiritualidad sin mediaciones, vivían sin reglas, no se sometían a la autoridad, eran críticas con los vicios del clero y con la jerarquía, ponían en entredicho el poder eclesiástico, así como la necesidad de su existencia, como para que con todo esto no las tuvieran bajo sospecha. Pues claro que la tenían, y desde un principio las beguinas estaban en el filo entre la ortodoxia y la heterodoxia, y eran puestas en entredicho y muchas veces perseguidas por la Inquisición. No olvidemos que aunque en el Reino de Castilla en estas fechas no había Inquisición, sí la había en Europa. Las persecuciones, a medida que avanzaba el tiempo, se fueron incrementando. A muchas, como es el caso de Marguerite Porete, se las juzgó por herejes y por brujas. Lo que siempre hemos sido las mujeres, mujeres libres, mujeres cultas, mujeres brujas, ¿no? Bueno, pues se las juzgaba por brujas. La Iglesia temía su nivel intelectual, que estaba por encima de la media, y sus atenciones a los desfavorecidos y sus obras sociales ponían también en entredicho y en evidencia la falta de espíritu evangélico del alto clero. Sin embargo, fue la acción social lo que en muchas ocasiones la salvó. ¿Por qué? Porque en las ciudades las beguinas eran muy apreciadas por el pueblo llano, por el pueblo sencillo, e incluso por ciertos sectores de la nobleza y por algunos párrocos, siempre hay excepciones, que hacían una labor encomiable con las personas marginadas a las que de otra forma nadie atendía. La gente sencilla las quería y las respetaba porque no pedían nada a cambio de sus atenciones y porque eran humildes y trataban a todo el mundo por igual. Por eso, durante cierto tiempo, en algunos lugares, estuvieron bastante protegidas. Pero tras la condena de Marguerite Porete, de la que en el próximo podcast vamos a hablar, los enemigos de las beguinas se fortalecieron y la persecución de la Iglesia se intensificó. En el Concilio de Vienne, en 1312, Clemente V declaró que el modo de vida de las beguinas debía ser prohibido terminantemente y excluido de la Iglesia de Dios. Esto de Iglesia de Dios me hace mucha gracia, no estarían quizás más cerca de Dios las beguinas. Sin embargo, el sucesor de Clemente V, Juan XXII, fue un poco más permisivo y consintió que las beguinas continuaran con su forma de vida, ya que decía el pontífice que habían enmendado en cierta manera sus formas. Sin embargo, esto no evitó que hubiera frecuentes roces con la Inquisición y con los obispos, así como con otros, incluso con otros movimientos. A veces se emitían bulas en las que se les ordenaba obediencia a la disciplina papal. En 1452, Nicolás V ordenó que las beguinas ingresaran en la orden carmelita y que sus bienes fueran confiscados y entregados a dicha orden, cosa que secundó como brazo secular Carlos el Temerario en Borgoña. En el siglo XVI, muchas comunidades de beguinas de Alemania y los Países Bajos se adhirieron a la Reforma. Evidentemente, habían sido tan perseguidas por la Inquisición de la Iglesia Católica que vieron en la Reforma una manera de continuar con su forma de vida. En España encontramos en esta época, en los documentos de procesos inquisitoriales, causas abiertas contra mujeres a las que llamaban beatas, nombre que le era dado a las beguinas en nuestro país. Bien, pues con el tiempo los beguinatos fueron perdiendo el sentido religioso y se convirtieron en un lugar de refugio para las mujeres sin recursos y para aquellas cuyos maridos luchaban en la guerra. En la actualidad, aquellos que se mantienen en pie, como el beguinato de Lovaina, los de Gante, han sido declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad y se dedican a fines culturales y sociales. También quedaban algunas pequeñas comunidades de beguinas y en el próximo audio vamos a ver cómo la última, la que podemos considerar la última beguina, murió en 2013. Es decir, en 2013 podemos decir que se cierra este capítulo de la historia
Si bien beguinas siguen existiendo, esta espiritualidad no se ha perdido y hoy en día, pues quién sabe, en las oficinas, en las escuelas, en las universidades, en los diversos trabajos, ¿por qué no? Hay mujeres que a lo mejor en su vida, ya sean mujeres solteras, casadas, divorciadas, en cualquier estado, siguen manteniendo esta espiritualidad libre e independiente propia de las beguinas. Acabamos de escuchar Teotemas, un podcast producido por el equipo de comunicación de la Colegiata Cielo en la Tierra.